hemos venido trayendo una enseñanza acerca de las últimas 7 frases que el Señor Jesucristo pronunció estando en la cruz del Calvario. Y hemos visto 3 frases hasta ahora. ¿Quién me recuerda la primera frase? ¿De qué se trata? ¿Acerca de qué? Del perdón. La segunda, salvación. Y la tercera, viendo el Señor la necesidad que había en las demás personas. Así que vemos en la primera frase, vimos al Señor, algo bonito que hay en esa primera frase es que nosotros vemos al Señor cumpliendo las palabras que Él mismo había dicho. Recuerde que el Señor insta al pueblo judío a orar por sus enemigos. Y eso es justo lo que el Señor está haciendo en la cruz del Calvario. Está orando en favor de sus enemigos. Está bendiciendo a través de una intercesión que levanta por sus enemigos justo a ellos. Luego lo vemos haciendo una promesa gloriosa de salvación. Y en tercer lugar vemos al Señor poniéndose en último lugar y manifestando la necesidad de otras personas. En otra palabra, cumpliendo el mandamiento que es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo creo que verdaderamente hay muchas cosas que nosotros necesitamos seguir extrayendo de estas palabras del Señor. Son demasiadas. Y en esta noche, con el favor de Dios, vamos a mirar la cuarta frase del Señor. Y yo les invito para que se pongan sobre sus pies y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos dé discernimiento a través de su Santo Espíritu, que podamos extraer lo más importante de esta cuarta frase del Señor. Bendito Dios y Padre Santo que estás en el cielo, en esta preciosa noche te damos gracias, te damos toda la gloria y la alabanza, Señor. Estamos en plena dependencia de tu santo y glorioso Espíritu. Por favor, dale sabiduría al predicador. Enseña al predicador. Instruye al predicador a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Y dale también ese discernimiento a la iglesia. Pon ese temor reverente. Pon en la iglesia ese amor, ese fervor y esa pasión. Y a la misma vez el deseo de aprender. El deseo de conocerte, para ver quién eres tú, para ver tu obra gloriosa en la cruz del Calvario y para querer vivir una vida de obediencia plena a tu santa y bendita palabra, para que podamos juntos, Señor, hacer tu voluntad. En esta noche dirige al predicador, en esta noche dirige la iglesia. Y en esta noche, Señor, llévate todo aquello que quiera traer distracción, todo aquello que quiera atentar contra el deseo de atender tu voz para llevarla a la práctica. Estamos en tus manos, Señor, en plena dependencia de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta cuarta palabra que vamos a mirar en esta noche, que vamos a estudiar, la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Pero también la podemos encontrar allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos al Señor Jesús haciendo una pregunta al Señor, a Dios el Padre. Y la pregunta que Jesús le hace al Padre es: ¿por qué me has desamparado? Y es necesario que en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros
veamos dos cosas en esta enseñanza. Número uno, ¿por qué Jesús se sintió abandonado por el Padre? Y en segundo lugar, que podamos entender cuál fue la causa por la cual el Padre abandonó a Jesús estando en la cruz del Calvario. Esas son las dos cosas que vamos por lo menos a tratar de mirar en esta noche con la ayuda del Señor. Y en primer lugar, yo quiero que nosotros miremos lo que el diccionario de la Real Academia Española nos dice con relación a esta palabra abandonar. Abandonar significa quitar todo tipo de ayuda. Abandonar significa desamparar por completo. Escuche, tenga en mente estas dos palabras. Abandonar significa quitar todo tipo de ayuda y significa desamparar. Y yo creo que nosotros tenemos muchos ejemplos de esta palabra vistos en la vida cotidiana de los diferentes seres humanos que existen sobre la tierra. Por ejemplo, podemos ver cómo padres abandonan a sus hijos desde pequeños. Y estos hijos crecen al cuidado de otras personas, algunos tienen que sobrevivir en medio de la calle. Y en medio de ese abandono de sus padres, estos niños crecen sin el cuidado, sin la protección de sus padres y empiezan a vivir una vida de soledad, donde conocen el vicio, donde conocen el sicariato y este tipo de cosas, y viven un estilo de vida realmente triste, deplorable. Y esta es una de las causas por las cuales Dios en la Biblia manifiesta su amor y su cuidado por las familias. Justo por esto, porque cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, los que llevan la peor parte son los hijos. Cuando los hijos crecen sin la figura paternal, sin el cuidado de sus padres, entonces empieza a haber un desequilibrio en la vida de aquellos niños y crecen lamentablemente bajo unas circunstancias que el tiempo manifiesta son totalmente lamentables. Padres que cumplen bien su rol de cuidar a sus hijos toda la vida, les dan todo lo que necesitan para su crecimiento. Cuando esos niños llegan a la juventud, a la adolescencia, les proveen el estudio, les pagan una carrera universitaria, pero luego cuando ya esos padres están de edad avanzada, muchos hijos les dan la espalda. Muchos hijos se olvidan de todo lo que sus padres han hecho por ellos y terminan abandonándolos, y hay padres que terminan en asilos, otros terminan en la calle mendigando un plato de comida. Y así por el estilo, ejemplos de abandono los que ustedes quieran. ¿A qué los quiero llevar con esto? El abandono como tal no es una palabra que suene muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, no es de este tipo de abandono que vamos a hablar en esta noche. No miremos a Jesús desde esta perspectiva que hemos mirado hasta ahora. Pero para que nosotros podamos entender en esta noche lo que significa el abandono que Jesús sufrió en la cruz del Calvario, es necesario que nosotros enfoquemos a Jesús en el lugar correcto y haciendo lo que Él vino a hacer. ¿En qué lugar estaba el Señor Jesucristo cuando expresó esta palabra de abandono? Estaba en la cruz del Calvario. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Estaba llevando el pecado de su pueblo. Y cuando me refiero al pueblo de Dios, no simplemente me refiero a la nación de Israel, me refiero a la iglesia del Nuevo Testamento también. Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario y estaba llevando el pecado de todo el pueblo.
En la antigüedad, cuando una persona pecaba delante de Dios, la comunión se rompía. Y por eso fue que Dios tuvo que establecer el sacrificio de animales, para poder, a través de esos animales, de la muerte de esos animales inocentes, que esos animales llevaran la culpa del pecador, y de esa manera era que la comunión entre Dios y el pecador podría restablecerse. Cuando alguien de manera individual pecaba, algunos llevaban un macho cabrío, otros que tenían más dinero podían llevar un toro, otros podían llevar una oveja, los que tenían menos recursos llevaban una tórtola, un palomino, otros solamente tenían para llevar harina y así por el estilo. Pero cuando Dios quería restablecer la comunión con todo el pueblo, entonces era necesario que hubiera un chivo expiatorio. Y cuando hablamos de un chivo expiatorio, hablamos de un animal inocente, sin defecto, que tenía que cargar sobre sí el pecado de todo el pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote imponía las manos sobre el animal, traspasaba los pecados de todo el pueblo, y aquel animal era echado lejos del campamento de Israel. Ese animal tenía que ir al desierto, escuche bien esto, llevando los pecados del pueblo, y ahí era destruido por la ira de Dios. Ese animal iba a morir al desierto llevando el pecado de los hombres y recibía la ira de Dios. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesucristo. Escuche, Juan el evangelista, en el capítulo 19, versículo 10 de su evangelio, nos dice que el Gólgota, el lugar donde Cristo murió, donde Cristo fue crucificado, quedaba cerca de la ciudad. Y lo que él está manifestando es que el lugar donde Cristo murió no fue en la ciudad de Jerusalén. Cristo fue llevado fuera de la ciudad. Cristo fue llevado lejos, fuera de la ciudad. ¿Y para qué fue que esto ocurrió? Porque Cristo fue llevado lejos de la ciudad. Escuche, todo esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? Escuche, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue llevado lejos de la ciudad de Jerusalén justo para que se cumplieran las profecías. Cristo tenía que llevar nuestro pecado. Cristo tenía que hacerse maldición por nosotros. Isaías en el capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Escuche, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor, hablando acerca de Dios el Padre, dice: mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo, por excelencia, nuestro chivo expiatorio que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Dice que Dios el Padre por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. A causa del sacrificio de Cristo es que nosotros somos justificados delante de Dios gratuitamente.
Para eso tuvo que morir Cristo, para que se cumpliera la Escritura, para Él llevar nuestra maldición, para Él cargar con nuestros pecados. Una manera de ilustrar bien lo que hemos visto hasta ahora es una historia de la vida real. Esto pasó hace algunos años en Estados Unidos. Es una historia real. Dos jóvenes que eran gemelos. El uno conoció del Señor Jesucristo y dedicó toda su vida, o bueno, más bien dedicó parte de su vida para conocer al Señor. El Señor hizo ese proceso de transformación en aquel joven, empezó a caminar con Dios, empezó a estudiar las Escrituras. Este hombre se consagró por completo a Dios, empezó a servir en la iglesia, empezó a buscar a Dios, a dar testimonio, a tal punto que este hombre empezó a servirle a Dios. Pero su hermano, por el contrario, empezó a buscar la vida de la calle. Empezó a consumir alcohol, empezó a consumir drogas, empezó a hundirse en medio del sicariato. Hizo muchas cosas malas hasta el punto en que se convirtió en un terrorista. Escuche, mira el contraste. El uno consagró su vida a Dios y empezó a servir a Dios. El otro se convirtió en un terrorista. Hasta el punto en el que se convirtió en un objetivo militar para la ley. Empezaron a buscarlo para condenarlo a la silla eléctrica. Cuando su hermano se da cuenta de que su otro hermano había sido condenado a la silla eléctrica y estaba siendo buscado, buscó la manera de salvarle la vida. Y en un momento dado llegaron a la casa a buscarlo. ¿Y qué hizo este joven? Cambió sus ropas con él. Y le pasó las ropas que él tenía, su buen traje con corbata, le prestó la Biblia y él se puso su traje. Y cuando llegó la ley, se llevaron al que era cristiano. Estando allá en la silla eléctrica, este joven fue ejecutado. Pero su hermano, movido por el remordimiento, fue hasta allá, hasta ese lugar y dijo: no cometan un error, no cometan una injusticia. Mi hermano ha sido cristiano hace algunos años, él no ha hecho nada malo, lo único que él ha hecho es servirle a Dios. Yo soy el terrorista. Y ellos dijeron: lo siento, ya la justicia ha sido saciada. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se puso nuestras ropas viles de maldad. Nosotros éramos esos terroristas, nosotros éramos esos malhechores, y Él se vistió con nuestras ropas y Dios el Padre descargó toda su ira sobre Él. Ahora esta realidad de la que estamos hablando hasta ahora se hace mucho más evidente cuando usted y yo miramos el versículo 45 del capítulo 27 del Evangelio de Mateo, que nos dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Escuche lo que dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lo que nosotros podemos ver aquí en este versículo 45 es algo impresionante. Aquí hay una profundidad en este versículo 45, porque si usted y yo miramos la Escritura, cuando la Biblia habla de oscuridad, de tinieblas, se está refiriendo directamente al pecado. Aquí estamos viendo la escena. La tierra se cubrió con oscuridad. ¿Por qué? Porque Cristo estaba llevando los pecados de toda la raza humana que Él vino a salvar. Él estaba cargando sobre sí el pecado de sus escogidos, de sus elegidos. Y Dios el Padre, en su santidad, le da la espalda al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llevaba nuestro pecado sobre Él. Mire lo que nos dice Habacuc, allá en el capítulo 1, versículo 13. Dice:
Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Escuche bien, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y Habacuc luego le hace una pregunta a Dios donde le dice, ¿por qué? Escuche lo que le dice Habacuc, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Lo que Habacuc está diciendo aquí es, Señor, o sea, usted es tan puro y tan santo que no puede tolerar el pecado, usted ni siquiera lo puede mirar. Señor, tú eres tan justo y tan santo que tú aborreces el pecado con todo tu ser. Entonces, si usted es tan santo, ¿por qué usted permite que los más fuertes opriman a los más débiles? Porque usted permite que aquellos malos que hacen y deshacen vivan la vida de cualquier manera, porque usted no les pone freno a aquellas personas. Y la respuesta es muy sencilla, mis hermanos. Es porque uno de los atributos que Dios tiene, su paciencia, no ha permitido que Dios los consuma. Habacuc estaba hablando de aquellos hombres malos de la antigüedad. Lo que Habacuc le está diciendo al Señor es, Señor, ¿usted por qué no derrama toda su ira sobre ellos? Y en esto yo voy a usar la imaginación porque el texto no lo dice, pero la realidad de Cristo en la cruz sí lo dice. El Señor le contestó, Habacuc, yo no voy a derramar mi ira sobre ellos porque me reservé a uno sobre el cual la voy a derramar toda completa hasta la última gota, y ese es el Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario, nosotros hubiéramos recibido toda la ira de Dios. Y por eso fue que Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario, para que Dios no derramara toda su ira sobre nosotros. Y hoy, escuche, hoy está abierta, hoy está extendida la gracia del Señor para que todos aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, vengan a Él y se conviertan de su maldad. Cristo sigue siendo hasta el día de hoy ese chivo expiatorio que quiere salvar y perdonar a los pecadores. Sin embargo, ese mismo que murió en la cruz del Calvario, un día va a venir como juez, no como chivo expiatorio, va a venir como juez. Y todos aquellos que no se arrepientan, que en el pasado no se arrepintieron y que en el futuro no se arrepentirán, van a ser juzgados por Él. Y el dictamen va a ser: id al infierno, id al fuego eterno que tengo reservado para Satanás y sus ángeles. Ahora, esto que estamos viendo nosotros aquí es una escena real. Jesús fue realmente abandonado por el Padre. Jesús fue realmente abandonado por el Padre en la cruz del Calvario. Y les digo algo, este es sin duda el momento más triste de la historia para Dios el Padre. Y a la misma vez es el momento más triste de la historia para el Señor Jesucristo. Este es el momento más triste para Dios el Padre y es el momento más triste para Dios el Hijo. Solamente imagínese usted ahí donde está. Ese hijo que Dios le ha dado. Ese hijo por el cual usted tanto oró. Ese hijo por el cual usted se esfuerza para proveerle todo lo que él necesita. Ese hijo al que usted tanto amor le da. Ese hijo que usted tanto añoró antes de su matrimonio, o si lo tuvo fuera del matrimonio, pero que usted tanto añoró. Que usted tenga algún día que entregarlo por los pecadores para que Él pague lo que Él no debe. ¿Sabe por qué es un momento tan triste para Dios el Padre? Porque Dios el Padre conocía el corazón de su Hijo y sabía que éste no había hecho ningún tipo de mal.
y estaba derramando toda su ira sobre él, sabiendo que él no había hecho nada malo. Una cosa es tener que perder un hijo porque sea un ladrón, porque sea un delincuente. Otra cosa es entregarlo por amor y misericordia por una raza caída como nosotros. Por eso hay dolor en el corazón del Padre y hay dolor en el corazón del Hijo. Escucha, algunos creen que esta pregunta que Jesús lanza al Padre es una pregunta que exige una respuesta, pero no es así. El Señor Jesucristo le pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y realmente Jesús no está exigiéndole una respuesta a Dios el Padre. Lo que vemos aquí en esta pregunta es una exclamación de dolor que hay en el corazón de Jesús. Él no está esperando que el Padre le responda: bueno, yo te abandoné por esto y por esto. No, no es una pregunta que exige una respuesta, más bien es una exclamación de dolor que proviene del corazón de Jesús. Y lo que Jesús está haciendo aquí es citando las palabras que hay en el Salmo capítulo 22, donde en su primer versículo David dice lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto es algo bien importante que nosotros necesitamos entender. Esta es la única vez que Jesús no le llama Padre en todas las Escrituras. Usted siempre ve a Jesús refiriéndose a Dios como Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué lo llamó Padre? Porque aún no estaban todos los pecados sobre él. Porque aún no habían tinieblas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubo una separación, hubo una ruptura en la comunión entre ambos. ¿Por qué? Porque estaba llevando el pecado. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre quitó su oído para no escuchar al Señor Jesús. Eso fue lo que pasó. La comunión se rompió. Escuche, esa relación placentera que existía entre el Padre y el Señor Jesucristo desde la eternidad se rompió por causa de nuestro pecado. A veces nosotros pecamos y pecamos y pecamos y lo hacemos de manera consciente. A veces sabemos que no estamos andando bien delante de Dios y seguimos como si nada. Y usted y yo no entendemos que lo que pasó en la cruz del Calvario, que por causa del pecado se rompió la comunión entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y no entendemos lo que pasa cada vez que nosotros pecamos. ¿Sabe qué es lo que pasa cada vez que usted y yo pecamos voluntariamente? El escritor a los Hebreos dice que usted y yo pisoteamos la sangre de Jesús. Esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, usted y yo la pisoteamos. Y no solamente pasa eso. Dice el escritor a los Hebreos que nosotros hacemos una afrenta al Espíritu de gracia. O sea, nos burlamos directamente de Dios en la cara cuando pecamos. Ahora escuche esto. Esta pregunta del Señor Jesucristo no deja lugar, escuche, de que Él está dudando de la bondad de Dios. No, Jesús aquí no está dudando de la bondad de Dios, ni tampoco deja lugar para que nosotros pensemos que el Señor Jesucristo estaba ignorando lo que Él estaba viviendo en ese momento. Es decir, Jesús no está cuestionando la bondad de Dios, como nosotros a veces hacemos cuando estamos en situaciones donde creemos que Dios nos abandonó. Porque a veces sentimos que oramos, el Señor no me escucha, mínimo el Señor ya no me escucha porque ya no me ama.
Cuando estamos pasando por la aflicción, a veces pensamos que el amor de Dios está lejos de nosotros. Y pasa todo lo contrario. Y entonces nosotros cuestionamos la bondad de Dios. A veces no lo hacemos con nuestros labios. Pero cuando nosotros dejamos de congregarnos porque quizás estamos sin empleo, lo que estamos haciendo es cuestionando la bondad de Dios. Cuando estamos atravesando una situación difícil y abandonamos a Dios y abandonamos la congregación, estamos cuestionando la bondad de Dios. Jesús no estaba haciendo eso, Jesús no estaba cuestionando la bondad de Dios, porque aquí vemos un signo de pregunta, amén. Entonces creeríamos que es que Jesús está cuestionando a Dios. O también podríamos pensar que Jesús, para él era nuevo lo que estaba viviendo. Uy, ¿yo por qué estoy en esta situación? Si yo toda la vida, desde la eternidad, he tenido una comunión con el Padre y Él siempre me escucha, ¿por qué ahora no me está escuchando? No, eso no era nuevo para él. Ya Jesús sabía que él tenía que beber hasta lo último la gota amarga de la ira de Dios. Ya él sabía, ya él tenía conciencia de eso. Y él tampoco estaba cuestionando uno de los atributos más maravillosos que tiene Dios, que es su bondad. Escuche, Jesús estaba citando el Salmo capítulo 22. Y yo quiero que usted me acompañe a ese salmo, para que usted y yo miremos el contenido tan glorioso de este salmo. Mire cómo comienza diciendo el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el versículo 2 le dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y a través de este salmo nosotros vemos cómo se van cumpliendo las profecías en la persona de Jesús. Por ejemplo, mire lo que el Señor Jesús dice. Escuche, esto es un salmo mesiánico. Y a pesar de que es David el que está citando este salmo, es un salmo que habla directamente de lo que está aconteciendo en la cruz del Calvario. Por ejemplo, en el versículo 6 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. ¿Se les hace conocido este versículo? Cuando los principales sacerdotes y los escribas menean la cabeza: salve, rey de los judíos. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Escuche lo que dice el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Se le hace conocido este versículo: tengo sed. Eso fue lo que pasó. Sigue diciendo el versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ese es un salmo mesiánico. Pero escuche lo más importante acá. Es que esta palabra de desamparo, esta palabra
de abandono del Señor Jesús es algo momentáneo. Es algo que no duró mucho tiempo, porque es una realidad que el Señor llevó nuestros pecados, es una realidad que el Señor llevó nuestra maldad y recibió la ira de Dios. Pero escuche, ese que estaba ahí manifestando el horror que sentía en su interior, confiaba en que Dios el Padre le iba a librar y que en su momento le iba a dar esa recompensa por morir en la cruz del Calvario. Mire lo que sigue diciendo el versículo 19, porque es una oración que podemos ver reflejada en el Señor Jesucristo. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Escuche, el Señor Jesucristo está bien, llevó nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, recibió la ira de Dios, murió, pero Él no se quedó ahí. El Señor se levantó de la muerte, resucitó con poder. El Señor venció la muerte y el pecado y nos dio como herencia la vida eterna. Hoy el Señor Jesucristo está vivo. Hoy el Señor Jesucristo sigue salvando. Hoy el Señor Jesucristo sigue sanando. Hoy el Señor Jesucristo sigue restaurando. Hoy el Señor Jesucristo sigue extendiendo su mano en favor de los necesitados. Pero aquí en el versículo 22 pasa algo especial. Ese que un día resucitó y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por la iglesia, está aquí con nosotros. Cuando usted y yo estamos entonando alabanzas al Señor, ¿sabe qué pasa? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cristo desciende a adorar al Padre junto con nosotros. Así que a través de esta segunda palabra lo que nosotros tenemos es algo glorioso, es un privilegio, porque usted y yo un día estábamos muertos en delitos y pecados, porque usted y yo un día, al igual que el ladrón de la cruz, estábamos injuriando al Señor. Nosotros un día estábamos pidiendo salvación a Dios de la manera incorrecta, con el corazón incorrecto. Y Él nos vio que estábamos muertos, decidió comprarnos a precio de sangre, nos dio vida y vida en abundancia. Y hoy tenemos el privilegio de congregarnos como iglesia, teniendo en cuenta algo, que no estamos solos. Él dejó el Espíritu Santo, pero Él también desciende para adorar a Dios con nosotros en la congregación. Él recibió la ira de parte del Padre, ira que usted y yo merecíamos. Escuche, si usted verdaderamente ama a Dios, si usted verdaderamente es cristiano, usted tiene el privilegio de la promesa más grande que hay en la Escritura, tal y como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, cuando Pablo dice: ahora pues, tiempo presente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero él dice: para aquellos que no andan en la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Mi hermano, si usted hoy camina en la voluntad del Señor, si usted hoy ama a Dios, si usted hoy anhela servirle a Dios, si usted hoy quiere vivir para Dios, si usted hoy aborrece el pecado, si usted hoy ama la santidad, es por pura gracia. Es porque el Señor Jesucristo, un día clavado en la cruz del Calvario, llevó sus pecados y los míos. Voluntariamente lo hizo. Él no tenía la obligación de hacerlo. Él no necesitaba hacerlo, porque Él
Él desde la eternidad, escuche esto para que se lo grabe y se lo lleve para la casa. Él desde la eternidad se goza en Él mismo. Lo único que Dios necesita para estar feliz es Él mismo, porque Él es eterno y no necesita nada. Y sin embargo, sin necesitar nada, teniendo todo el derecho de destruirnos en el infierno, nos amó desde el principio y entregó su mejor prenda, el Señor Jesucristo. ¿Hubo dolor en el corazón del Padre? Sí hubo dolor. ¿Hubo dolor en el corazón de Cristo? Sí hubo dolor. Pero hoy el Dios triuno y soberano se goza de ver el fruto de la aflicción. ¿Cuál es el fruto? Nosotros. Y un día ese gozo del Señor se verá totalmente cumplido cuando usted y yo estemos con Él y le veamos cara a cara. Ahora, si el Señor se ha de gozar, ¿cuánto más nos vamos a gozar nosotros, que éramos merecedores del infierno y que de pura gracia hemos sido rescatados? Que esta palabra de esta noche nos ayude a caminar, no de cualquier manera en la vida cristiana, no como una rutina. No veamos la vida religiosa como una carga. Escuche esto que le voy a decir para finalizar. Cada vez que usted sienta que ya no hay nada nuevo en el evangelio, que ya no hay nada nuevo en la vida cristiana, cada vez que usted sienta que está como en medio de un desierto estando en la iglesia, vaya al Calvario, vaya al Gólgota y mire al Señor diciendo esta cuarta palabra. Humanamente hablando, no había fuerza en el Señor Jesucristo, y sin embargo, Él exclamó un grito de dolor y angustia por usted. Nunca olvide esto. Por amor a usted, por amor a mí. Que el Señor nos ayude a verlo verdaderamente tal y como Él es, y que nos ayude a visualizar la obra gloriosa de la cruz, que verdaderamente nunca deje de sorprendernos el Dios tan maravilloso, tan precioso y tan especial que tenemos. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora te damos muchísimas gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra que es la que cada día nos mueve a seguir adelante. Tu palabra que es la que cada día nos mueve a levantarnos con gozo y con alegría. Esa pasión, ese fervor, ese anhelo de amarte, ese anhelo de servirte, ese anhelo de agradarte, Señor, es el producto de la obra de la cruz. Oh Señor, cuántas verdades escondidas en esta palabra podríamos sustraer en otros estudios diferentes. Pero lo que hoy nos has dado, Señor, es algo glorioso, es algo maravilloso y es algo sobrenatural. Ayúdanos a meditar en estas dos verdades gloriosas que se esconden en esta cuarta palabra, Señor. Ese grito aterrador, ese grito de dolor de un Dios santo, perfecto y sin pecado, que recibe toda la suciedad, que recibe toda la depravación del ser humano caído y perverso sobre él por puro amor y misericordia. Ese dolor del Padre al ver a su Hijo santo, puro e inocente, que no pecó, que no hizo nada malo, y derramar toda su ira sobre él, sabiendo que era por amor a nosotros. Ayúdanos a valorar, Señor. Ayúdanos a valorar por encima de cualquier título, Señor, por encima de cualquier logro sobre la tierra, el hecho glorioso de que hemos pasado de ser tus enemigos a ser tus hijos amados, Señor. Qué precioso eres, Padre. Por esa causa mi alma te alaba, Señor. Por esa causa mi alma se desborda de pasión. Las palabras no alcanzarían para decirte cuánto te ama mi alma, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más.
Ayúdanos a servirte cada día más con fidelidad. Perdónanos por esas veces, Señor, que hemos hecho las cosas mediocremente para ti. Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que da más placer hacerlo terrenal que buscar lo celestial, y ayúdanos a esforzarnos cada día más. Ayúdanos a caminar y a batallar, entendiendo que en la cruz del Calvario tú venciste la muerte, tú venciste el mundo, tú venciste al diablo, venciste el pecado y nos has dado poder y autoridad para amarte y adorarte por toda la eternidad, Señor. Bendice esta iglesia, llévala en paz y en seguridad, y ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra para seguir viviendo una vida en bendición y en victoria para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria.